no quiero irme del discurso de Orsi en el Parlamento, recordando a las figuras de los expresidentes y otras figuras de la política uruguaya que ya no están, como Achugarri, por ejemplo. Ayer estuvo Botinelli acá y dijo que le llamó la atención que, por ejemplo, no se hiciera referencia a Líber Seregni en ese discurso, porque no estaríamos celebrando 40 años si no fuera por toda esa negociación para salir de la dictadura. ¿Por qué no se hizo referencia ni a Seregni ni a Story, por ejemplo? Bueno, sin lugar a dudas, yo escuché el análisis. Nosotros optamos, Yamandú optó quizá por no hacer tantas referencias a figuras frente amplistas. Podría haber sido una opción en un contexto donde en 4 décadas de democracia y el Frente Amplio volviendo al gobierno, centrar un discurso mucho más frentista frente a la Asamblea General, pero se entendió, y creo que saludablemente, colocar un conjunto de temas y de referencias políticas en donde se habló de todos los expresidentes que estuvieron en estas 4 décadas, y se nombró por supuesto a Achugarri, quien es un legislador que todo el mundo conoce, aprecia por su forma de ser, por la construcción de acuerdos en el Parlamento, por un conjunto de temas que pasaron por el momento del Uruguay muy difícil, en donde había que ponerse de acuerdo en pleno crisis del 2002, y ahí la tesón de Achugarri para poder generar acuerdos y disensos ordenados también. Entonces me parece que lo que se intentó hacer es no hacer tanta referencia a figuras frente amplistas para que el discurso de Asunción fuera de un presidente, no de un partido, sino de todos los uruguayos. Y quizá por eso podría haber estado nombrado. Lo que pasa es que también el otro componente es, si uno mira, bueno, nos han dicho, no hubo un discurso muy programático tampoco de qué cosas vamos a hacer. Bueno, podemos hacer un discurso de 1 hora o podemos definir, en definitiva, cuáles son los ejes que nos parecen central. Y bueno, es cierto, no se hizo referencia a Líber Seregni, quien es una de las figuras, ni que hablar, destacadas del proceso de transición y de la salida de la dictadura, y presidente del Frente Amplio, fundador del Frente Amplio naturalmente, pero tuvo más que ver con eso, de no hacer tanto de nuestro cuadro, sino hablar más en general. Sánchez, ¿le van a dar más cargos a la oposición? En el Uruguay no hay nada escrito con respecto a la participación de la oposición en los gobiernos. No existe, es un acuerdo tácito, que creo que es saludable además. Y nosotros tenemos la firme convicción de que la oposición tiene que estar. Primero, en las empresas públicas, el presupuesto de las empresas públicas no pasa por el Parlamento, va directamente a la OPP. Entonces ahí hay una función naturalmente de contralor en la que tienen que estar. Pero han habido circunstancias muy distintas. En el año 99 el Frente Amplio fue el partido político más votado del Uruguay en esas elecciones. La primera vez que lograba eso el Frente Amplio, y no participó de ese gobierno que comenzó allí. En el 2005 no nos pudimos poner de acuerdo. Primer gobierno del Frente Amplio y no hubo participación de la oposición. En el 2010 fue la mayor participación de la oposición, casi te diría de la historia, en el gobierno de Mujica. Luego, en el segundo gobierno de Vázquez, bajó la cantidad de cargos en lo que participó la oposición porque se tomó un criterio que era que donde había participación social, no había participación de los partidos de oposición. ¿Verdad? Luego, el de la coalición fue un criterio más restrictivo todavía, en donde le ofreció 33 cargos al Frente Amplio originalmente, terminaron siendo 34, y nosotros en esa discusión de hace 5 años atrás nos centramos en la calidad y no en la cantidad. Bien. Porque en aquel momento nosotros, por ejemplo, no nos daban participación en Antel, no nos daban participación en colonización, y centramos la discusión y la negociación en esos temas. Nosotros seguimos pensando lo mismo, que es un problema de calidad y no de cantidad, y de que es relevante que la oposición esté en lugares estratégicos para el control, el contralor y para aportar. He escuchado a algún dirigente de la oposición decir que hacer una cuenta matemática con respecto a la elección de octubre del 2019 y de octubre del 24, diciendo, bueno, la oposición tiene un porcentaje mayor de lo que tuvo el Frente Amplio. Bueno, no es ese el cálculo que hay que hacer. El cálculo que hay que hacer es el del balotaje, porque el balotaje es el que resuelve quién es gobierno en el Poder Ejecutivo y quién es oposición. Entonces, si fuéramos un cálculo numérico, Luis Lacalle Pou ganó por 30.000 votos el balotaje. Yamandú Orsi ganó por 100.000. Deberíamos ofrecer menos cargos. No, nosotros sostenemos lo mismo. Es un problema de calidad. Y lo que hicimos es lo que nosotros discutimos con el gobierno saliente, que es decir, estos 34 lugares donde está Antel, donde está colonización, donde están todas las empresas públicas, incluida OCE, donde está la Juntep, bueno, son los cargos relevantes para que la oposición esté. ¿CTM, por ejemplo? No, CTM no está, ni estuvimos nosotros participando, ni lo hemos propuesto ahora. ¿Por qué?
Sobre Bueno, todo con toda la situación que se dio en Salto, bueno, ¿no? justo por esa situación. Porque no nos olvidemos del desastre de lo que fue la gestión de la actual ¿No coalición. sería bueno tener contralor así para evitar esas situaciones? No, lo que necesitamos es que los que hicieron eso y no cumplieron una decisión del Parlamento no estén más en CTM. Porque este es el problema de fondo. Porque el Parlamento de la República votó una resolución diciéndole que la gente que habían colocado a dedo en CTM se tenían que ir, y quienes estuvieron, los partidos que estuvieron en CTM, desacataron la decisión del Parlamento. Pero entonces, Sánchez, Entonces, a mí, francamente, creo que el mensaje duro es: quienes hicieron ese desastre no pueden estar más en CTM. paso raya entonces. Pero bueno, ese es un comentario. El gobierno no va a ofrecer más cargos, se quedan estos 34. Esta es una negociación. Y como en toda negociación, nosotros vamos a escuchar a la oposición, nos interesan que esté, y veremos cuál es el marco de flexibilidad. ¿Verdad? A nosotros nos interesan que estén. Ahora, me parece que tiene que quedar una reflexión también importante. Yo he escuchado algunas cosas. No se puede pedir lo que no se ofreció. ¿No es una señal política distinta del Frente Amplio hacia la oposición o hacia la nueva oposición? Y es lo que estamos haciendo, diciendo nosotros estamos dispuestos a conversar, a Acaba de negociar. decir, no se puede pedir lo que no se ofreció. No, porque yo vi al Partido Colorado diciendo que quiere estar en ACE, y en ACE hay 2 representantes sociales en un directorio que, si yo entrego otros cargos a los partidos de oposición, quedan minoría del gobierno. Y por eso la coalición no le dio participación al Frente Amplio en ACE, y por eso el Frente Amplio no va a colocar ACE dentro de los espacios de participación de la oposición, porque hay algo que es natural. Los gobiernos tienen derecho a ser mayoría en los organismos. Entonces, de alguna manera, esta es la reflexión. Ahora, nosotros vamos a ir a conversar. Nos hicieron una contrapropuesta, nos sentaremos en la mesa y trataremos de ponernos de ¿Qué acuerdo. está dispuesto a hacer el gobierno? Bueno, eso se lo vamos ¿Algún a... cargo más? Se lo vamos a conversar cuando ahora convoquemos a los dirigentes de la oposición. ¿Nos puede adelantar algo justo en esta No, charla? lo que te puedo decir es que el gobierno de Yamandu Orsi viene con un talante negociador, de firmeza, negociador, tratando de buscar acuerdos. Y los acuerdos siempre uno tiene que tener un piso y un techo de negociación que le permita avanzar. Nosotros tenemos una propuesta que tiene un piso y un techo, y nos vamos a sentar a conversar. Ahora, Sánchez, viendo un poco más en perspectiva la realidad política que tiene el país, sobre todo por cómo quedó conformado el Parlamento, ¿cree que esta pueda llegar a ser la tónica de la oposición y también del oficialismo, viendo y midiendo fuerzas? Bueno, pero yo no creo que se esté midiendo fuerza. Yo creo que estás en un proceso de negociación. Y en un proceso de negociación alguien pone una propuesta arriba de la mesa, quien la recibe hace una contrapropuesta si se siente que necesita contemplar otras áreas en las que no está, y luego hay una respuesta en el sentido de, bueno, la propuesta original no será esa, será una distinta, similar, pero bueno, es lo que hay que discutir. Por eso para nosotros seguimos insistiendo que lo importante es la calidad.